Porque cuando decimos trascender, ¿qué sería? Si no lo... Poder, no le la metáfora de la trascendencia sería poder mirar qué hay detrás de eso. Poder observar. ¿Qué te está avisando? Claro. A ver, cuando yo quiero trascender algo, lo llevo al terreno vincular porque me parece que ahí lo pueden pasar por el cuerpo. ¿Han tenido algún conflicto con algún familiar? Algo que los exasperaba, los ponía nerviosos, y ya sea porque lo constelaron, porque lo observaron, porque hicieron terapia, por la herramienta que hayan utilizado, se enfrentan ante la misma situación y esa situación ya no tiene el mismo peso. Sí. Bueno, eso es trascender. A eso me refiero con trascender. El miedo nos limita la experiencia, el miedo es un mal consejero, porque está basado en lo que no es. Entonces desde ahí, no me permite poder elegir en libertad lo que pienso, y si no puedo elegir en libertad lo que pienso, no soy libre. Soy esclavo del pensamiento. Sí. Somos esclavos nosotros mismos. Vamos a hacer una pequeña meditación para volver al presente, y desde ahí vamos a conectar con la intención de charla. Cuando se abre la puerta, nos encontramos con nuestro miedo. ¿A qué le tenés tanto miedo? Ahí, lo primero que aparezca. Seguimos con los ojos cerrados. Yo voy a comenzar la charla y quiero que se queden con esto, con esta sensación que apareció. Lo que vamos a hacer ahora no es teorizar acerca del miedo, no queremos teorizar. Lo que les voy a pedir es que jueguen conmigo, que se permitan pasar por el cuerpo esta experiencia. Lo que ustedes encuentren observando, lo que les voy a convidar a que observen es suyo. Yo no tengo ninguna certeza, no estoy acá para decirles cómo se trasciende el miedo, sino que juntos nos preguntemos cómo trascender el miedo. No el miedo a tal cosa, porque el miedo siempre es en relación a algo, no existe el miedo en sí mismo, pero si entendemos un miedo podremos entenderlo a todos, porque siempre el miedo funciona igual. Esto que yo les traje con la meditación, que puede o no haber aparecido, puede haber aparecido algo, quiero que lo usen como ejemplo de todo lo que yo les voy a ir preguntando, porque ustedes puedan tenerlo ahí en el cuerpo, sintiéndolo. Cuando decimos que el miedo es en relación a algo, esto significa que para poder empezar a adentrarnos en esta pregunta tan ambiciosa que nos hemos hecho, porque no nos hemos preguntado cómo enfrentar el miedo, lo que nos estamos preguntando es cómo trascenderlo, de una vez y para siempre. Si no comprendo la relación de ese miedo, cuáles son los elementos que están involucrados en el miedo, difícilmente pueda trascender algo que no comprenda. Entonces lo primero que nos vamos a preguntar, bueno, ¿qué es el miedo? Para poder observarlo, vamos a tomar esta experiencia, esto que cada uno siente, su propio miedo, y lo vamos a mirar. No lo vamos a interpretar, solamente les voy a pedir que lo observen. Cuando observo mi miedo, observo que es en relación a algo. Para poder trascender algo necesito comprender esa relación, este movimiento que se da entre las partes involucradas. ¿Qué partes están involucradas? En el pasado seguramente en algún momento han querido enfrentarlo ese miedo. ¿Puedo trascender algo que enfrento? Traten de imaginarse una conversación con un otro. ¿Puedo comprender a un otro si lo enfrento? De una confrontación, ¿puede surgir una trascendencia? Pareciera que no, ¿no? Pareciera que lo que enfrento, lo que desento. No hay una trascendencia con una confrontación. Puede que en algún momento me haya puesto en una situación incómoda de enfrentarlo al miedo. Lo que enfrento, ¿necesariamente lo trasciendo? Es una pregunta, obsérvenla, respóndensela a ustedes. Yo tengo un conflicto con alguien, hay algo que me incomoda.
Si me propongo comprender la situación, comprenderme cómo me siento yo en esa situación, cómo comprenderlo al otro que lo lleva a actuar como actúa, seguramente en algún momento se han propuesto en algún vínculo íntimo, en alguna situación que lo merite, relación con papá, mamá, pareja, hermano, amigo, dejar de enfrentar y empezar a comprender. ¿Por qué les traigo esto? Porque parece que cuando yo comprendo llega la claridad y puedo empezar a caminar en dirección de la trascendencia. ¿Y a qué nos referimos con trascendencia? Trascender es poder mirar qué hay detrás de eso. Y lo llevo a este arquetipo de los vínculos porque me pareció que era un ejemplo bien claro. Cuando yo puedo mirar detrás de mi enojo para con la situación, para con el otro, puedo empezar a dejar que esa bruma baje y pueden hacer algo que todos tenemos, que es nuestra compasión. Y desde ahí conectar y resolver, avanzar. Eso es lo que yo les propongo que vamos a hacer con el miedo. ¿Se puede tener miedo a lo desconocido? Pregúntense, ¿puedo temerle a aquello que no conozco? Seguimos con los ojos cerrados. Si alguien le hace responderme, respondemos alto, no hay problema. ¿Le puedo tener miedo a lo desconocido? Solo temo a aquello que conozco. ¿A alguno le hace decirme que sí se le puede tener miedo a lo desconocido? ¿A nadie? A mí sí. Perfecto. Vamos ahí. A lo que le estás temiendo, ¿es a eso que desconoces o a la idea que te has hecho de eso? A la idea que me he hecho eso. ¿La idea es la cosa? Lo que yo pienso de algo, ¿es aquello que es? Sí. De nuevo, estamos en una cabaña. La idea de cabaña, ¿es esta cabaña? El pensamiento, lo que yo pienso acerca de lo que es, no es lo que es. Lo que es lo que es. Bueno, entonces, ¿a qué le temo entonces? ¿A lo que es? ¿O a la idea de lo desconocido? Y ahí empiezo a dividir las aguas. ¿A qué le estoy temiendo? ¿A lo que pienso que puede llegar a ser eso? ¿O a lo que eso es? Porque parece que lo que eso es, lo desconozco. No lo sé. Y ahora les voy a llevar un ejemplo de su vida que a todos nos ha pasado. Siempre hay una sensación, luego de resolverla, de que no era tan pesada como yo pensé que era. ¿O no? ¿Les ha pasado? Sí. Esa es la gran diferencia entre lo que es y lo que yo pienso que es. Esta pequeña gran distinción nos permite tener claridad acerca del miedo. Muchas veces tememos a la idea de lo que es y no a lo que es. Sí puedo tener miedo a lo que conozco, sí, por supuesto. Si un perro me mordió, puede que al encontrarme con otro perro tenga una sensación de protección y cuidado, o si he tenido un accidente en auto, al subirme a un auto puede que me venga ese recuerdo. Si he tenido una relación donde sufrí y algo de lo que esta nueva pareja que llega a mi vida me recuerda a esa persona, me hace ponerme en una situación defensiva. Si en algún momento me estafaron o perdí dinero ante una situación donde tengo que confiar con dinero, puede que esté como a resguardo. Le puedo temer a lo conocido. Ese miedo, el miedo a lo conocido, no es del que yo quiero que hablemos, porque es un miedo que nos protege. Por supuesto que si vamos a encontrarnos con un perro y nos sentimos amenazados, puede que sintamos a resguardo, puede que si subamos un auto y alguien anda a mucha velocidad o está borracho, sentamos ganas de bajarnos. Esto es re intenso. No nos referimos a ese miedo, al miedo que nos protege. Estamos hablando del miedo que quiero que nos propongamos observar, es el miedo psicológico, el miedo del pensamiento, el miedo que nos limita la experiencia, el miedo que ante una situación no nos permite avanzar.
Si solo podemos temer a lo conocido, y voy a tomar el arquetipo de la muerte, porque es quizá el miedo primogénito que tenemos todos aquellos seres conscientes que estamos vivos. ¿Alguno de ustedes tiene miedo a la muerte? Sí, yo. Perfecto. Yo también, pero no sé si la muerte, sino como no vivir, no vivir. Exacto. Como que me muera, ahora no sería un lindo momento para mí. O sea, desde mi mente digo, no puedo morir sintiéndome así, por ejemplo, en algunas cosas. No habiendo podido avanzar en cómo trascender ciertas cuestiones que siento. Es igual que Lucía. Sí, por supuesto. Pero si Todos. no sabes qué va a pasar cuando llegue ese momento, no sabes si vas a dejar de vivir eso. Como que no sabemos qué pasa después de la muerte. Entonces, ¿cómo sabemos qué cosas se terminan? ¿Puedo controlar cuándo voy a morir? No. Como que me da miedo, por ejemplo, sentir que me puedo morir y como que no se me ha hecho lo suficiente, por ejemplo. Entonces le tememos a la muerte, o entonces pareciera que le estamos temiendo a no poder ser. Ajá. A la vida. Claro. Sí. Entonces no le tememos a la muerte. Ajá. Esto empieza a traer un poquito de claridad. Pareciera que cuando decimos que le tememos a la muerte, entonces le estamos temiendo la idea de la muerte. Pero si nos adentramos ahí adentro de esta idea, es como si temiéramos a perder lo que tenemos, digamos, lo conocido. Nuestra identidad, nuestra historia personal. Tu miedo sería otro. Miedo a que no estoy pudiendo ser. ¿Hay alguna forma correcta de ser? Somos como podemos ser en este momento. ¿Se puede ser en el pasado? ¿Se puede ser en el pasado? ¿Sí o no? ¿Sí? No. Depende cómo lo veas. Hay un no, acá hay un sí. ¿Vos podés ser en el pasado? Depende cómo lo veas. No, O vos. sea, ¿Cómo si lo ves digo, vos? depende cómo lo veas, porque si vos decís, puedo ser en el pasado, si yo creo, depende de las creencias. Si vos crees que hay un presente, que hay un pasado simultáneo en vidas paralelas, por eso digo, depende. Si hablamos del presente, Sí, Leti, ¿puede hoy ser en el pasado? No puedo ser en el pasado. El ser es el verbo presente, por eso Ah, depende eso sí. en donde el contexto, digamos. Entonces soy en presente. Sí. Entonces no puedo ser en pasado. No sé, no. ¿Puedo ser en futuro? Tampoco. Lo que es en presente. ¿Estamos ahí? ¿Alguien tiene dudas sobre esto? El pasado y el futuro parecen ser construcciones del pensamiento. Y ahí empezamos a encontrar un matiz muy interesante a esto de cómo trascender el miedo. ¿Se puede tener miedo en presente? El miedo psicológico lo estamos hablando, ¿no? No el miedo de supervivencia, no el miedo que nos protege. ¿Se puede tener miedo en presente? Ahora, en este momento, ¿tengo miedo? Sí. No tengo miedo, pero... ¿A qué le tenés miedo ahora? O sea, ahora en este instante, Sí. no. Quédense con esta sensación. Por eso, no respondo desde la mente, lo paso por el cuerpo. Mirá qué interesante. En este momento presente, no tengo miedo. Ah, es lo que pensamos en el futuro. Lo que podemos O la huella que nos alcanza del pasado. Yo tengo Opinión libremente. De no poder superar un tipo de conducta que considero problemática para mi vida. Te alcanza el pasado. O sea, en ese momento no está sucediendo, porque estoy hablando ahí con ustedes, pero... Recién hemos hecho un pequeño ejercicio que nos trae el presente, nos reconecta. Les explico lo que hice. Siempre en las charlas lo explico, porque digo, porque muchos acá ya lo han escuchado. Pero al pedirles que empiecen a registrar, lo que hago es que la conciencia le da una orden a la mente, y la mente esclava
como herramienta quiere ser eficiente y cumple. Por consiguiente, empieza a ejecutar, imagina, mueve, siente, hace un scanning y deja de inundarnos con pensamientos y pasa a ser lo que es una herramienta al servicio de él. Y por eso nos trae el presente. ¿No se sintieron un poco más relajados después de hacer el ejercicio? Bueno, es simplemente porque, sobre todo quienes somos muy aire, tenemos un exceso de pensamientos. El pensamiento es un gasto de energía, nos saca del momento presente. Todo pensamiento es pasado. ¿Pueden verlo? Sí. Yo lo traigo al presente, pero todo pensamiento es la consecuencia de una lógica personal de lo que yo conozco. O sea, podemos decir que el miedo es una ilusión de la mente. El miedo psicológico, sí, Eso que no lo, solo parece ser que solo existe la mente. porque el pensamiento nos lo trae. Yo no he podido experimentar en esto de investigar mi propia vida, que es a lo que yo me dedico, no he podido experimentar miedo sin pensamiento. Entonces, ¿qué significa esto? Que si el miedo nos llega a través del pensamiento, si nosotros estamos alertas a ese pensamiento, yo lo puedo observar y lo puedo discutir, lo puedo enfrentar en el sentido de contraargumentar. Compartime qué miedo te vino, si querés. ¿Querés compartir? El mío no es pensamiento, el mío es como una emoción. Pero, por eso, Yo siento como que es abstracto, o sea, ponele... Cuando se abre la puerta, ¿qué te vino? ¿Qué es la primera El palabra? miedo que no hubiera nadie. Para mí el miedo a la ¿Soledad? Bueno. como que es abstracto, porque dije, no estaba seguro si había alguien. ¿Entendés? Esa fue la sensación. No sé, porque después mi mente asoció. No, está perfecto, está perfecto. Algo de Es un eso. miedo, es uno de los miedos más recurrentes, el miedo a la soledad. Claro, como que... ¿No? Aparece ahí la soledad. Observemos eso. ¿Qué es la soledad? Yo te puedo compartir mi observación. No para que ninguno de ustedes la adopte, sino simplemente para compartir cómo yo veo la soledad. Para mí somos soledades, relatándonos nuestros mundos interiores. Por consiguiente, ¿cómo le puedo temer a lo que es? Si todos somos soledades. ¿Y a qué me refiero con esto? Yo no puedo sentir por Tommy. Yo puedo comprender cuando él me habla de lo que siente porque yo he vivido emociones parecidas a las de él. Pero yo no puedo, nunca voy a poder conocer sus intenciones. Porque no puedo sentir por él. Desde ahí yo construyo esta idea que observo de que somos soledades. Porque es esto que tengamos una simbiosis muy... que hagamos una función, ¿viste? ¿Alguien conoce Star Trek? Cuando el Mr. Spock hace la función mental con el... No lo vi. Bueno, en esa película de fantasía, en ese relato de fantasía, hay una raza de humanoides que pueden fusionar su conciencia con el otro y pasan a ser un solo ser. Bueno, fuera de ese relato de fantasía, no conozco a nadie que pueda sentir por otro. Por consiguiente, a ver, le estoy echando luz a ese pensamiento para decirle, y si soy soledad, ¿cuál es el problema? He sido de que nací solo, me voy a morir solo, solo en el sentido de que lo que siento, lo siento por mí mismo. Digo, la razón a mí me lo dice a eso, pero digo, Pero creo no es que la hay razón una acá. diferencia, o sea, la lógica, No estamos yo poniéndole... lo interpreto, lo entiendo. Sí, pero no le estamos queriendo poner lógica a esto, lo que estamos queriendo ponerle es... yo observo al gato, y no estoy observando a este ser, y no le estoy poniendo mente y conocimiento, lo observo, ¿no? A ver, llevémosle un ejemplo. Llega este amigo a casa y su energía nos propone intranquilidad, nos frunce el ceño, lo sentimos cargado, pesado, y se va y sentimos alivio. O por consiguiente viene este otro familiar o este otro amigo que llega y llega con su luz y nos alegra y nos roba una sonrisa. Bueno, eso es una observación, es un registro, eso no es mente. Eso no lo hemos interpretado, eso se siente, digamos. Eso es... Sí, eso se siente. No hay una interpretación de eso. Cuando yo te hablo de la soledad, no lo estoy haciendo de la mente.
pero o sea, vos cuando me decís, venimos solos, ok. No es Pero que eso venimos es solos. Una lógica de decir, y también parte de una creencia, venimos solos. Alguien te puede venir a decir, yo no sé si vengo solo, yo vine de un vientre, no vine solo. O sea, entiendo lo que vos decís, Sí. pero digo, Pero esto, ahí le está poniendo... ¿no te lo da la lógica también a eso de decir venimos solos? En parte. Yo digo, cuando yo quiero tener claridad en algo, lo traigo al presente. ¿En este momento estás sola o acompañada? Acompañada. Igual es loco lo que te digo, Igual porque es una construcción claro, social. yo creo que es una exacto. construcción social, por eso te digo, la emoción es una cosa. Lo que uno siente, pues digo, lo que yo sentí, si vos me preguntás Sí. cuando conectamos un Sí. rato, sentí eso. Pero es loco porque yo vivo sola. ¿Ves? Y sé que también o sea, siento esto y coincido con vos que vivimos, digamos, somos un ser único. Venimos solos, nos vamos solos. Pero mi primera emoción fue, digamos, lo que yo sentí es que no sabía si había alguien ahí. O sea, y vos me decís que puede ser la soledad, pues digo, quizás hay una construcción mía de algo, como vos decías, de un ideal que no existe, pero que sí me da esa emoción de como el miedo de que no haya alguien, ¿no? Sí. Capaz que Pero de que esperabas a una persona. Claro, quizás Claro, hay no. algo ahí. Yo también he sentido algo parecido, como sentir que, por ejemplo, como que me ha venido el miedo ese de no hay para mí. O sea, como que no hay nadie para mí. Claro, o sea, nadie me una espera, sensación digamos. extraña. Ese claro. sentido, o sea, como que uno dice, todo algo parecido. ¿Vos también? No literal, pero en ese tono. ajá, de una. ¿Qué te pasó? No, porque a mí también. Luis. Está en Narnia, ¿no? ¿Te vino algo cuando pensaste en el miedo? Miedo. No, para mí miedo son. Sí. Pero en la meditación, ¿qué te vino cuando se abrió la puerta? ¿De qué? ¿La seguiste la meditación o no? Sí, pero acá. Estaba acá. Sí. Medio sí. Ella habla de la soledad, Sí. ¿no? De la soledad que siente cuando abre la puerta y se siente solo, ¿no? Que viene en emoción. Y claro que la va viniendo en emoción, porque a lo mejor un trauma no trabajado. De algo que le sucedió cuando chica, que ella recuerda, entonces no quiere llegar a eso otra vez, ¿me entendés? Va, así lo veo yo. Perdón, ¿qué sentiste vos? Porque, si querés contarlo. No Es sé que si me lo inter- quiero contar. No, está bien. No, está bien. Pero está bien. fue parecido, como que cuando Damián dijo en la cabaña hay alguien esperando, yo vi a alguien. Pero cuando se abrió la puerta, no es que se abrió la puerta y apareció. Y ahí vos cambiaste el tono. Entonces me dio la sensación que o no estaba quien yo estaba esperando, o sea, quien me apareció antes, o abrió la puerta, pero viste cuando abrís la puerta, Desde adentro que Como no las se ve. películas. como que, sí. Claro, claro, sí como me que no pasó. te ves, como que eso me dio una sensación agradable. O sea, fue como... Porque encima eso que vos hiciste así, córtalo ahí, es como que estuvo bueno porque como que conecté, bueno, pero entonces ¿cuál es mi miedo? Pero por eso digo, es como esto de ¿hay o no alguien para mí? Eso que vos dijiste, para mí. No, pero me refiero. Clave. Te miro sí. para preguntándote si a vos te vino algo. A mí fue muy loco porque es como que cuando dijiste lo de abrir la puerta, también pensé lo mismo, es como que si se hubiera abierto desde adentro y entraba y no tenía nadie parado enfrente. Y entré ahí y de repente es como que me puse a buscar, como entrando en un ambiente así grande, y de repente es como que me choqué con algo. Claro, yo no llegué a entrar. Yo tampoco. Yo vi la puerta abriéndose ¿Cuándo acá? y La me meditación, quedó la duda. Meditación. Ah, yo seguí. estaba. Me quedó la duda de si en realidad habría alguien, no, por eso digo que fue parecido. ¿Y vos? Sí. ¿Qué decís? Bueno, a mí me pasó, a mí también marcó mucho lo que vos dijiste, porque cuando Damián dijo nos está esperando una persona, inmediatamente se me vino a la cabeza una expareja, pero rápidamente se fue la imagen de esa persona y quedó una persona X. Y cuando él hizo así, ¿a qué le tuvieron miedo? Es como a formar una familia, a elegir a alguien para construir algo. Que no sé si hay alguien para mí. ¿A formar o a no formar? A formar. A formar, a construir una familia, digamos, animarme. O sea, Pero es muy interesante la pregunta. Pensalo un segundo. sí. ¿Es a formar o a no llegar a formar?
Son dos miedos Son distintos. cosas diferentes. Sí, sí, es muy ¿Miedo interesante. a construir algo o a que no pase? O a que no pase, sí. Quizás que no me anime a que pase. Ajá. Que por el miedo... Es una tercera opción. Una tercera Que opción. por el miedo, como por el miedo... lo Ligadísimo a su desconocido. proceso, que yo lo conozco bien. O sea, Pero estamos re en sintonía. Es que por el miedo a lo desconocido me privo de vivir algo que fui idealizado, porque sé que es una idealización, que es lo que es. ¿Qué sabes vos si está en una familia, algo bueno, malo, desgastante, no desgastante? La persona te puede decir, sí, es rutinario, no rutinario. No sé, si no lo viví, ¿cómo podéis idealizar? Entonces, Bueno, vamos, pongámosle claridad a eso, porque el ejemplo de él nos va a traer claridad a nuestra propia experiencia. ¿Qué es lo conocido ahí? ¿Qué es lo desconocido? Te lo pregunto concretamente. ¿Qué es lo conocido de ese miedo y qué es lo conocido y qué es lo desconocido? lo conocido de ese miedo es que se tiene miedo a una creencia, a una idealización, digamos. Pero vos venís de una familia. Sí. Lo conocido son experiencias no mías, pero sí puede ser de mis padres, o de amigos, o de mis hermanos. Pero perdón, vuelvo de nuevo. Vos viviste en una familia, vos ya fuiste parte de una familia. Correcto. Ahora vivís solo Sí. y sos una familia con tu perro, Exacto. son un núcleo, pero vos sabés lo que es vivir en familia. O sea, Dentro de eso, ¿qué fue lo que te hace sentir miedo? Es tu pregunta, Claro. ¿no? Dentro de tu experiencia. no sé si tanto, no le quiero decir que tenga miedo a eso, sino que no hay forma que eso no te alcance. Porque vos dijiste, yo no sé lo que es vivir en familia, como, ¿no? Algo Sí. así. ¿Sí sabes? Desde otro rol no sabes. Pero fuiste hijo muchos años, una familia numerosa. Sería que es familia. Claro, no es algo desconocido, no sería lo que hablábamos al principio de un miedo a algo desconocido. Claro, pero en otro rol. Pero en otro rol. Porque en el Un rol rol que desconocido. dice él va a estar como jefe. Como padre. de- Claro, él era Un rol pasivo, digamos. claro, sí, un niño no es pasivo en la familia, Sí, pero sí. sí tiene un rol distinto al Diferente. También enseña a ser padre. claro. ¿no? Sí, tener que ser el que maneja un poco el timón. Claro. O sea, Claro. ese quizá el miedo a eso, digamos. O sea, hay muchas cosas mezcladas ahí. Sí, como- el miedo sí sería ahí a lo desconocido, porque vos no vas a saber nunca lo que sería ser Exacto. padre. Exacto. Bueno, pero con tu perro estás haciendo una experiencia. Paternidad. sí. Pero no es un hijo, Pero es diferente. Bueno, pero hay Perdón, es diferente, pero todos, pero no es igual. todas, es algo que se repite, todos Da igual. quienes viven solos, la mascota viene a ocupar un lugar ahí. O sea, cumple un rol la mascota, ¿Seguro? muy claro. Sí. Sí, pero no es lo mismo que tener un hijo. ¿No? Sí, sí, hay otras situaciones que son irreversibles. Puede tener un hijo ya. Sí, el perro lo puede Claro. regalar. Encima. Claro. Bueno, perdón, pero los hijos se pueden abandonar. ¿no? Sí, Sí, por Eh, eso, se pero- pueden dar en adopción. Sí. Pero digamos, Fácil. a ver, ¿por qué lo traigo esto el Pero perro? sí te animaría. Ese perro, sin vos, puede comer. No, de hecho, o sea, tengo que sacarlo para pasear 2 veces por día. Si me voy, tengo que ver con quién lo dejo. No me gusta tampoco dejarlo solo. Necesita afecto, cariño, tiempo. A ese perro les ha enseñado cosas que si no hubiera sido por vos no las sabría. Correcto. Si ese perro hace algo pues, si fuera a este lugar y empieza a romper algo, vos te avergonzarías. Correcto. O sea, no quiero poner un lugar a un niño en el lugar de una mascota, pero se dan cuenta que hay todo un ejercicio ahí y no es tan desconocido proteger y cuidar y cumplir un rol de... O sea, ese animal cuenta con vos, Protector y de proveedor. claro, le proveo. Sí, Re tiene proveedor. sentido. Entonces, ¿qué es lo que desconozco? Quizá lo que yo me he imaginado que creo que es, pero no. Pero- ¿Y dijiste, ¿alguien nos espera o algo nos espera? No sé. Te he grabado. Yo escuché a alguien. Dijo Alguien. No, ven, alguien. Yo me imaginaba a alguien y... No dijo una persona, pero dijo No dijo alguien. alguien. Sí. Fue ese sentido cuando dijiste el Ahora miedo. A mí es como que fue aleatorio, simplemente, sí. Yo voy, viste, no. Pero hizo súper sentido porque por eso es lo que me pasó a mí. Cuando dijiste alguien nos espera, se me vino una personificación. Claro. Pero cuando dijiste ese es nuestro miedo, hiciste así, uff.
cambió como Sí. la mirada. ¿Y vos qué Me pasa sentiste? Yo. Va, si querés hablar, ¿no? Espera, sí. Igual el mío es más o menos parecido, chicos. Así que, alguien no me espera. Había un señor grande, como un viejito, pero divino, o sea, como re. O sea, era lindo, me gustaba llegar ahí. Como una abuela, y después, así. Claro. Y después, cuando me dijiste ese es nuestro miedo. Nada que ver, dije, ¿qué hice? Repito la presentación. Yo creo que pregunté a qué le tenés tanto miedo. Ahí como puede aparecer, porque es lo que hago en el libro, yo lo abordo así. ¿A qué le tenés tanto miedo? Y lo corto porque quiero que florezca el inconsciente, no quiero que lo pienses el miedo. De nada sirve que lo pienses. Sí, sí. Porque... Pero no importa, después ya Bueno, lo vamos. me lo tuve que pensar porque dije que el tengo miedo a la vejez, no, que tampoco, pero bueno. No, todo eso es mente, depende, no queremos eso. Básicamente por eso. Empezó como a... Claro, la sensación fue esa que a mí también. Que no sé si había. A ver, nadie. Ajá. estamos en la misma página cuando nos preguntamos si el miedo puede existir sin pensamiento. Si el miedo existe sin pensamiento. Sí, No, es con pensamiento. por eso. Es con pensamiento. Exacto. Es lo que nos decimos. Sí. Entonces ahora la pregunta sería, ¿es necesario el pensamiento? Sí, Para mí sí es necesario. Yo me lo planteo más de, ¿es evitable el pensamiento? O sea, ¿se puede evitar? Son dos preguntas distintas. Sí. Se puede No lo- para mí Sí, no sé si iría regular para ese lado. haciendo Sí. algo, o sea, buscando como la salida del pensamiento, no escapar, sino como buscar, como estar accionando con otras cosas para poder callar un poco eso. Mira, yo siempre fui menos pensamiento y más emoción en mi vida. Mi personalidad es así. Y si vos me preguntás, yo te digo, es necesario el pensamiento. O sea, siempre obviamente en el equilibrio es parte de este todo que somos. La razón de Para el porque el pensamiento. Si yo acá la pregunta inicial de la charla es, ¿cómo puedo trascender el miedo? Entonces observo el movimiento que me propone el miedo, en esta relación de que el miedo es en relación a algo. Voy hilando todo y resumiendo. Y parece ser que el miedo, este miedo psicológico, llega a través del pensamiento. Entonces yo me pregunto ahora, ¿es necesario el pensamiento? No la pregunta de Bruno si es evitable o no evitable. Porque retomo también lo que dije al comienzo, acá no queremos enfrentarnos a nada. Sí. ¿Necesario para qué? Eso. O sea, pero la pregunta es así. El miedo llega, el pensamiento llega queriendo protegernos. Ajá. ¿Lo ven a esto? Sí. Siempre cuando aparece un miedo hay como un pensamiento que nos invita a protegernos. Entonces la pregunta es, ¿necesito ese pensamiento? ¿Es necesario? Sigo avanzando. Si me respondo que sí es necesario, voy a tener muchísimas más resistencia para trascender el miedo. Claro, en ese contexto sí. Si no quiero tener miedo, No no sé. necesito el pensamiento. Sí, me detengo en el quiero, porque siempre hago esto también, que me han venido a tacharle miedo, siempre me detengo en esto. Si lo quiero, lo tengo. Déjenme, claro. Siempre en presente, porque no puedo trascender algo en el futuro. Si quiero trascender algo desde el querer, no lo voy a poder trascender. ¿Me siguen ahí? ¿No? Quiero tomar agua. ¿Tengo el agua? No lo tengo que conseguir. Si lo quiero porque no lo tengo. Ah. ¿Lo ves o no? Sí, sí. Si quiero sentirme en paz, ¿estoy en paz? No. Bueno, ¿cómo lo puedo llevar al presente entonces? Cada vez que queremos algo es porque no lo tenemos. Bueno, pero yo dije si no queremos tener miedo.
Por eso, igual. Funciona igual. Si no quiero, ¿cómo lo traigo No quiero presente? miedo, quiero. Pero si no seguridad. quiero, lo O tengo. sea, Porque no lo estoy queriendo más. Entonces tengo No, que- porque pareciera ser que el no quiero tener miedo es evitarlo, es que esto que estoy sintiendo, dejar de sentirlo. Y bueno, Lo que digo es cómo lo... queriendo. Por eso, pero ¿cómo lo llevo presente? Desde el querer, ya sea querer o no querer algo, rechazar, evitar, es placer-dolor, ¿lo ven? Busco el placer, evito el dolor, estoy siempre en el deseo. Así como me he propuesto cómo trascender el miedo, bien podríamos tener otra charla que puede ser para la próxima caminata, de cómo trascender la pulsión placer-dolor. ¿Qué hay atrás de eso? Querer, no querer. A lo que yo te propongo es cómo lo llevo al presente a eso. Y dejo de querer, no querer, que eso es como mi mente. Lo acepto. Dejo de querer. ¿De querer o no querer? Pero la pregunta que yo estaba inicialmente era acerca del miedo y de si es necesario el pensamiento para que me proteja. ¿Puede existir el miedo fuera del tiempo? Una pregunta muy compleja. Pero fíjense cómo el miedo siempre nos propone tiempo, pasado, futuro. Sí. Parece que para que haya miedo es necesario que haya tiempo. Para que haya miedo parece que es necesario que haya pensamiento. Pensamiento y tiempo juntos dan las condiciones necesarias para que haya miedo. Entonces, yo puedo preguntarme por un lado, ¿existe el pasado? Existe, lo puedo observar. ¿El pasado es o no es? Es algo que viviste, ¿sí? No, Ya pero no la es. pregunta es otra. No, no es. Nos adentremos a la pregunta nomás. Claro. Si El entramos en pas- el presente, no. No es. Por eso, Fuera. ¿es o no es? No es. No es. No digo que Estoy no un es. pasito más cerca para trascender el miedo. Porque si el pasado no es, entonces esto que llega, esta huella que me quedó del pasado, ella habló de un pasado, de un miedo del pasado, es que, ¿cómo dijiste? Que algo que vino ocurriendo en tu vida sigue ocurriendo. Ajá. Sí. Eso es pasado, ¿lo ves? Sí. Y el pasado no es. Entonces, ¿qué me queda? ¿Qué es lo que me está llegando? ¿Qué es lo que me alcanza? ¿Qué es lo que tengo en esa mochila? ¿Qué es? Lo que impulsa sí. La emoción. Un recuerdo. Ujú. Te doy mi... No quiero a robarme la verdad de esto, ¿no? Pero te digo lo que yo veo. Veo que lo que te alcanza es lo que vos has registrado de lo que te pasó en ese momento. Un recuerdo de eso. Y no solamente un recuerdo, varios recuerdos, porque han sido recurrentes. Y pueden ser también que, o sea, como todos esos pensamientos que se han creado desde el pasado, Sí. también sean atribuidos a mi presente. ¿Te alcanzan? Claro. ¿Te alcanzan? ¿Y a través de qué medio te alcanzan? Como saboteando todo mi No. La mente. El pensamiento. Claro. Mente. Fíjate que me estás respondiendo para qué. No, ahora te me estás repitiendo para qué te alcanzan. No, yo te quiero decir cómo te alcanzan. A través de pensamientos. Ahora, si yo me propongo ver que esos pensamientos no son necesarios, no me contribuyen, estoy un pasito más cerca. Y si ya está, o sea, si no hay tiempo, si no es este pensamiento, no tengo miedo. Bueno, Claro. Punto. ¿A qué le llamas el pensamiento? El ego. no, o sea, el ego sería donde la suma de todos esos pensamientos, pero concretamente al pensamiento me refiero a esto que la alcanza ahora y que le dice, Si intenta no haga protegerla esto. y la Sí. bloquea y no la limita. Eso como me estás respondiendo sería tu interpretación de eso, pero concretamente el pensamiento sería cuando llega esa usadita que te dice, ¿y si no puedo formar una familia? ¿Y si nadie me quiere? ¿Y si...? Bueno, ahí, cuando el miedo se Claro. manifiesta con una idea en presente, cuando me alcanza en el Claro. presente y me dice y me hablo, ¿y si chocamos? ¿Y si...? Y si nadie es para mí. Claro, ahí, pero cuando me hablo, en el momento exacto, justo que yo me estoy diciendo eso, en ese momento, si yo estoy atento, estoy presente ahí, estoy
con mis sentidos despiertos, no estoy distraído. Si estoy atento, si no estoy distraído, puedo, retomando esta charla, decir, esto no es necesario. Esto me está alcanzando porque hay una huella que me ha quedado del pasado. Ayer hablábamos algo con Cori muy interesante, que es, claro, todo esto tiene, yo le decía, todo esto tiene sentido, que yo le dije que iba a hablar de esto, pero tenemos un enemigo invisible. Digo enemigo para un arquetipo, tenemos algo ahí que es el inconsciente. Y ahí toda esta charla se nos complica. Porque el inconsciente es oscurazo. Porque, no sé si digo que es oscuro, sino como que ahí están realmente nuestros reales miedos. Porque no tenés control. Porque uno, pero aparte porque uno lo puede observar. Y ahí se me complica. Porque si no estaríamos tan cerca de trascender el miedo, porque hemos visto que el miedo se da gracias al pensamiento y al tiempo. Y si, O de ver experiencias que por ahí han generado esos miedos. Por ahí si las como que las alineamos ahí un poco, pero capaz que no podemos entender realmente lo que pasó. No sé. si lo quiero entender, parece que le estoy poniendo más mente. Sí. A ver, No sé, lo que yo les puedo decir, que si yo me propongo trascender el miedo, Yes. es cada vez que ese pensamiento llegue, lo observo, me doy cuenta que no es necesario. O sea, no estamos hablando del miedo de supervivencia, ¿no? Mira, te hablo de... Se le puede temer a un pensamiento, sí, ¿no? Uf, qué linda imagen. Le puedo temer a un pensamiento. Sí. Porque Por ejemplo, es, el pensamiento es lo que es- pienso, lo que pienso. Por ejemplo... Exacto. ¿Se ven? El La metaverso. presunción de una presunción. Y aparte porque el pensamiento es, si es, le puede temer. Sí. Bueno, yo pregunto si se le puede temer, por ejemplo, a un pensamiento que en el pasado nos ha causado muchísimo dolor, por ejemplo. ¿Ven cómo se empieza a Puedo rebuscar? pensar eso, sí. Porque volvés al pasado, estamos tratando de no ponerle tiempo. Claro. Estamos tratando de estar A acá. ver, llega este malestar, Y entonces claramente yo... ya no es pasado, o sea, el pensamiento claramente también está aquí. Pero viste, yo recién les pregunté algo. ¿Puedo experimentar miedo en este momento presente? Si yo los invito a que se conecten con el miedo, lo que puede ser que suceda es que ustedes recurran a un recuerdo para poder conectarse con la sensación de miedo. Sí, tal cual. A una idea. Pero si yo estoy presente, No. estamos hablando de miedo psicológico, ¿no? Porque si viene un oso y nos quiere comer... ¿Se puede estar presente con miedo? Sí, obvio, tal cual, ese es el problema. Entonces, si Cuando se puede dejamos tener que no- miedo en el presente. ¿Y por qué hemos dejado que ese pensamiento se crezca? Y ese pensamiento genera otro pensamiento, otro pensamiento, otro pensamiento, otro pensamiento, y ahí llega el ataque de pánico, por ejemplo. Digo, para poner un caso extremo. Claro, vos estás hablando del miedo asociado a la temporalidad, no, Claro. no a que estoy acá y de repente empieza a haber un temblor y Claro. no a ese tipo de miedo. No que está queremos, sucediendo, claro, el miedo que nos protege. sino asociado a Ese lo es el de que- supervivencia. Claro. a lo que recordamos Hace el reaccionar. pasado y a lo que estamos en expectativa por el futuro. A ver, hay un miedo que nos protege y que es un miedo que puede hasta llegar por intuición, que nos dice esta persona nos quiere dañar. No es a ese miedo que lo estamos echando luz, sino es el miedo que no nos permite avanzar, que no nos permite hacer ese proyecto, que no me permite formar una pareja, o que a No me veces- permite ser feliz. sí, o que O me, estar que me en- quita la paz, claro, Claro. ese miedo. El miedo como emoción, entonces. El miedo es esa emoción. Miedo ansioso. Genera. Sí, Ese miedo ansioso. el miedo, yo le llamo miedo psicológico, el miedo que existe ahí como decía él, en el ego, digamos, en nuestra identidad creada. Por ejemplo, desde la semiótica Sí. te dicen que, o sea, no podés, o sea, para que algo exista, vos tenés que reconocerlo como verdadero, ¿no? O sea que, si vos me decís, o sea, yo creo en el miedo, o sea que es algo que sí, ese miedo es algo que yo conozco para la mente humana según el mundo simbólico. Sí. Porque nosotros, por ejemplo, vos, no sé si dicen, hay un ejemplo de alguien que es semiótico, desde la semiótica dice, por ejemplo, si vos ves un auto rojo, cuando empezás a ver el auto rojo, una vez que viste y lo reconociste al auto rojo, siempre vas a ver los autos rojos.
Pero antes vos nunca le viste un autor rojo Es porque por la no lo búsqueda de habías atención. reconocido como verdadero. Entonces, me da la conclusión esta, que el ¿Me miedo... interrumpes? Sí, perdón, no te quería No, interrumpir. Te dejé la llave puesta ahí en la puerta. Cuando se vayan, cerrate la puerta y nos encontramos allá en la bifurcación. Bueno, yo te digo, en 5 minutos estamos cerrando. Si querés esperarnos 5 minutos, así nos vamos todos juntos, no hay problema. Bueno, Sí, si no tenés problema 5 sí, minutos. sí, claro, no hay problema, no hay problema. Entonces quiere decir fe desconocida. O sea, no tenemos miedo a lo desconocido. Eso sería Así. la atención. Yo me compré una EcoSport y de golpe veo todas EcoSport por todos lados. Por eso digo, Sí. está bien asociado, hoy lo interpreto así, entonces quiere decir que si ese miedo lo tenemos, no es algo que no existe. Si existe para nosotros. Porque si lo tenemos, Si lo estoy experimentando, lo claro. estoy experimentando, existe. Pero Y lo por eso- queda- Pero el la- Porque- planteo no es que no existe el miedo, sino que Claro, no estamos tenemos negándolo. miedo a algo que probablemente no existe, Bueno, sino pero a la ese- idea de algo. Exacto. Claro, El lo que sí. no hemos propuesto, esta charla comenzó con la idea de cómo trasciendo el miedo. Por eso, si es algo que existe, entonces esa es la pregunta. Existe solo en la mente. Existe para la mente. Para la mente existe, pero no es verdadero en la realidad, en el presente. ¿Tuviste alguna vez un ataque de pánico? No hay mejor ejemplo que ese. Quien hemos experimentado un ataque de pánico, vos has experimentado, Yo también. ¿Cómo es? has experimentado, Cori. Escuché. De pánico no, pero sí de ansiedad. Sí, ansiedad, sí. pero- Yo sí. Sí. Bueno, Una sola vez. el ataque de pánico Es un miedo sobre el miedo sobre el miedo, vas pensando que va a pasar esto y vas a una cadena, Ay, una pensaba. cadena. es parecido al ataque de ansiedad. El ataque de pánico vos sentís que te vas a morir. Suben las palpitaciones, te falta el aire y entras en un estado como de desesperación y sentís que te vas a morir. Y en realidad es la mente engañándote. Pasa de vuelta.